En esta presentación vamos a iniciar el análisis de las neoplasias para el curso de fisiopatología del segundo año de tecnología médica de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Quien les habla, Inés Pepper. Para los tecnólogos médicos es extraordinariamente importante el estudio de las neoplasias, puesto que en muchas de sus especialidades se estará en contacto con pacientes con esta enfermedad. Los tecnólogos de imagenología aplicarán diversas técnicas para detectarlo. Asimismo, los de morfofisiopatología tendrán la misión de efectuar los preparados histológicos y citológicos para su diagnóstico. Asimismo, tendrán una intervención en la terapia del cáncer utilizando las distintas técnicas actualmente en uso. Es entonces muy importante que tomen mucha atención en este tema. En primer lugar, vamos a ver cómo nos encontramos en cuanto a incidencia e mortalidad en el país. Estos son datos de la Oficina Sanitaria Panamericana en una población de 2019 de 18.952.035 personas. Hay un total de 53.365 casos y un total de muertes el 2018 de 28.443. Como ustedes ven, es una enfermedad grave de mucha incidencia y mortalidad. En la tabla anexa se ven los porcentajes. En los distintos tipos de cáncer hay un porcentaje alto en mama, en colorectal, en el cáncer de próstata y en estómago, donde somos los primeros en conjunto con Japón en cuanto a incidencia. Y en esta tabla es importante ver que existen fracciones atribuibles a la población que se denominan PAFs en inglés y que tienen que ver con hábitos o con formas de vivir que conducen a una mayor incidencia de cáncer. Y aquí vemos que entre ellos está el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, infecciones, la obesidad, la radiación ultravioleta y hay también un riesgo ocupacional. Todo esto nos hace pensar que es posible intervenir para disminuir la incidencia de esta enfermedad. Neoplasia quiere decir nuevo crecimiento y se diferencia de la hiperplasia que hemos conocido antes en el sentido de que esta neoplasia no tiene ningún sentido biológico ni aporta nada a el buen funcionamiento del organismo. Entonces ha sido definida por Willis el año 52 como una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de tejidos normales y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Las neoplasias benignas crecen empujando al tejido adyacente sin destruirlos, vale decir respetándolo. En cambio, las neoplasias malignas crecen destruyendo al tejido adyacente y ocupando su lugar. Entonces, como se aprecia en esta fotografía donde existe un lipoma en el brazo de un individuo y un carcinoma en la cara de otro, se puede apreciar esta gran diferencia en el modo de crecimiento de neoplasias benignas y malignas. Vamos a analizar lo que son las neoplasias malignas desde diversos puntos de vista. En primer lugar, vamos a ver lo que es el cáncer desde el punto de vista clínico. El cáncer es un enorme grupo de enfermedades, 100 o más, que varían en cuanto a etiología, al tejido de origen, a la ubicación, a la edad en que se inicia el fenómeno, a la velocidad de crecimiento que tiene, a sus características histopatológicas, a los métodos de sospecha diagnóstica,
a su capacidad invasiva, al potencial metastásico y a la respuesta a tratamiento y pronóstico. Y aquí enfatizar que cada enfermo de cáncer es un enfermo particular, es un cáncer distinto al de otro enfermo con el mismo tipo de cáncer. Esto quiere decir que hay un cierto grado de exclusividad en cuanto al cáncer que las personas tienen, si bien todos los cánceres de un mismo origen tienen ciertas similitudes. Desde un punto de vista genético, el cáncer es un producto posible de alteraciones del material genético. Esto quiere decir que cuando se producen alteraciones tales como mutaciones puntuales, traslocaciones, amplificaciones, deleciones o pérdida de heterocigosidad, una de las posibilidades que surgen a partir de estas alteraciones es que esa célula inicie un camino hacia la transformación maligna. Entonces, hay una alteración genética en todo cáncer. No es concebible un cáncer sin que estas alteraciones existan. Y vemos dos ejemplos. En la leucemia mielógena crónica se ve que hay una traslocación 9-22 y es típica de esta enfermedad y prácticamente todos los enfermos con esta leucemia tienen esa traslocación. En otros tipos de cáncer, como el carcinoma pulmonar, por ejemplo, existe una gran cantidad de anormalidades en cuanto al número de cromosomas, hay poliploidía, y a la estructura que estos tienen. En este cariotipo que se aprecia en el diapositivo se ven señalados con flecha numerosas alteraciones y aberraciones cromosómicas. Hay aneuploidía y hay muchísimas traslocaciones, amplificaciones y otras alteraciones cromosómicas. Esto significa, y es que el cariotipo de los distintos cánceres es bastante único, no solo para ese paciente, sino que para esa célula de ese cáncer. Porque como vamos a ver más adelante, cada cáncer tiene un patrón de mutaciones particular. Desde el punto de vista biológico, el cáncer es un número relativamente pequeño de enfermedades, causado por defectos moleculares similares que son resultado de algunos tipos de alteraciones comunes de los genes celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que existen alteraciones en determinados aspectos de la función celular que dan cuenta de la transformación maligna. Y estas alteraciones se concentran en los métodos, en los caminos de comunicación que presentan las células. Como ustedes han visto en sus cursos anteriores, las células se comunican a través de mensajes solubles, moléculas pequeñas, que interactúan con receptores. Estos receptores están conectados con moléculas transductoras de señales y llegan al núcleo y la célula actúa en consecuencia a ese mensaje. Estas vías de comunicación celular se encuentran alteradas en esta enfermedad. Desde el punto de vista de su evolución, el cáncer es un tejido que surge a raíz de reiterativos procesos de expansión clonal, diversificación genética y selección clonal dentro de ecosistemas tisulares. Esta frase tan compleja lo que nos está diciendo es que en una población de células malignas se han desarrollado distintos clones de células cancerosas que tienen distinto número y distinto tipo de alteraciones genéticas. Vemos en este ejemplo que a partir de una célula N, aquí de color rojo, una célula normal, una célula,
se genera una mutación y se genera un clon que vamos a denominar T1, el cual se reproduce y genera un clon 2. Una de estas células muere, las que están marcadas como T0, y otras permanecen como clon T1. El clon T2 a su vez prolifera y genera un clon T3, el cual muere y no sigue proliferando. Sin embargo, a partir de este T2 también surge una nueva mutación que origina un clon T4, y este clon T4 prolifera, y a raíz de una de las mutaciones que sufre una de estas células T4 va a surgir un clon T5 y así sucesivamente. De manera que si miramos esto podemos decir que el clon T5 tiene la mutación 1, la mutación 2, la mutación 4. El clon T6 tiene la mutación 1, la 2, la 4 y la 5, y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir que una neoplasia maligna está constituida por un gran número de células con alteraciones genéticas diferentes, y estas células conviven todas en esta neoplasia. Entonces, mirando este dibujo, podemos ver que en esta neoplasia maligna que tiene esta persona en el hígado, o bien mirando la foto en esta neoplasia maligna que tiene este señor en el labio, convive una población genéticamente heterogénea y distinta a su población de células que son genéticamente homogéneas. Entonces, desde un punto de vista genético, esta persona es homogénea. Desde el punto de vista genético, esta población neoplásica maligna es heterogénea y distinta a la población del individuo que la porta. Además, esta población neoplásica es autónoma y tiene una ventaja selectiva en el sentido de que es una población de células muy competitivas que invaden y reemplazan y destruyen a las células sanas del individuo. Ahora bien, cuando analizamos el cáncer desde un punto de vista de los componentes de la vida social de las células, tenemos que partir definiendo cuáles son estos componentes. Cuando miramos este corte histológico de una mucosa intestinal normal, podemos mirar que en la cripta, aquí en la cripta de este intestino, en la zona de más abajo, en la zona inferior, están las células que proliferan, las cuales generan células hijas que se van a diferenciar, van a subir a lo largo de esta cripta y van a finalmente morir al desprenderse de ella. Ahora, lo extraordinario es que por cada célula que nace en el fondo de esta cripta hay una célula que muere en la superficie de este tejido. Por lo tanto, hay un equilibrio muy estricto entre el número de células que nace y el número de células que muere. Entonces, en el comportamiento social celular se da la situación de que las células tienen un tiempo para multiplicarse, un tiempo para estar diferenciadas y un tiempo para morir. Y los tres componentes entonces de la vida social de las células normales son la proliferación, la diferenciación y la muerte, como se ve en estos recuadros en el diapositivo. Ahora bien, además de existir este comportamiento tan estrictamente regulado en cuanto a proliferación, diferenciación y muerte, también existe un comportamiento estricto en cuanto a la relación de las células con sus vecinas, en el sentido de que existe un cierto grado o de alguna manera un respeto mutuo, en el sentido de que las células no van a competir por un lugar físico ni por los nutrientes, sino que van a colaborar con el resto del tejido para el buen funcionamiento del organismo como un todo. Entonces,
Eso lo recalco porque es algo que justamente es lo que se pierde cuando hablamos de células neoplásicas malignas. Entonces, desde el punto de vista del comportamiento social de las células, el cáncer es una alteración que afecta la proliferación, la diferenciación, la senescencia y la muerte celular. Por lo tanto, las células cancerosas, a diferencia de las células normales, presentan un crecimiento autónomo. Esto quiere decir de que proliferan en forma independiente de las señales de proliferación, diferenciación y muerte que tienen y que reciben las células normales. Esto quiere decir que proliferan autónomamente. Y además de este comportamiento, tienen ellas un crecimiento invasivo y destructivo, y para ello cuentan con varias herramientas que les permiten destruir al tejido aledaño. Desde un punto de vista de su comportamiento global, el cáncer surge a raíz de la desobediencia de algunas células a los mecanismos que regulan su comportamiento social. Entonces, como dije recién, las células de un tejido dejan de ser colaborativas y pasan a ser competitivas e invasoras, como se ve en este tejido canceroso que presenta esta lámina. Desde el punto de vista de su interacción de las células cancerosas con células del microambiente que las rodea, incluyendo células inflamatorias, se puede afirmar que éste influye en forma importante en su crecimiento, en el poder metastásico que posee y en el poder destructivo e invasor que presenta. Esto significa que las células inflamatorias que aparecen ante la presencia de un grupo de células malignas son células que van a, de alguna manera, influir en el ritmo de crecimiento de la neoplasia. Entonces, en esta lámina vemos un corte histológico de una neoplasia maligna y podemos ver expresadas algunas de las cosas que hemos dicho anteriormente. Primero, que hay una gran heterogeneidad. Si ustedes se fijan, hay células grandes, células pequeñas, células con muchos núcleos, células alargadas, etcétera, etcétera. Y si hiciéramos un análisis genético del contenido de los núcleos de estas células, veríamos que son prácticamente clones diferentes celulares que tienen también un comportamiento diverso. Estas células además están armadas para destruir tejido, ya que pueden movilizarse fácilmente y además secretar una serie de proteasas que pueden digerir el tejido adyacente. Veamos algunos aspectos relacionados con la nomenclatura que se utiliza en el estudio de esta enfermedad. Neoplasia, como dije recién, significa nuevo, plasia, crecimiento, nuevo crecimiento. Las neoplasias benignas, como vimos, son neoplasias que crecen lentamente empujando al tejido adyacente. La neoplasia maligna crece invadiendo, destruyendo. La palabra tumor se utiliza muchísimo para referirse tanto a neoplasias benignas como malignas y es un término que no está muy bien aplicado, puesto que hay tumores que no son neoplasias. Por ejemplo, uno de los signos de la inflamación es el tumor o hinchazón, y por otra parte hay neoplasias que no son tumores, como por ejemplo las leucemias, que son de células libres que circulan. Entonces, esta palabra ustedes la van a ver en los libros, la van a ver en el diario vivir en un equipo de salud, pero no es una palabra muy adecuada. El término cáncer proviene de los antiguos griegos, que observaron que el cáncer de mamas tenía un aspecto similar a un cangrejo, y de ahí le pusieron cancros. Tenía una zona central sólida y unas especies de patas unidas al tejido normal, y esto lo hizo entonces llamarlo cancros, y
De ahí surge el nombre cáncer. Carcinoma y es sinónimo de neoplasia maligna. El término carcinoma significa un cáncer de origen epitelial. El término sarcoma significa un cáncer de origen no epitelial. Y el término anaplasia es un término que se aplica al aspecto morfológico de las células neoplásicas malignas en una biopsia, que denotan una indiferenciación y una falta de organelos en general que tienen que ver con el estado diferenciado celular. Vale decir, es una célula que no se parece a las células que le dieron origen. Las características generales de las neoplasias benignas y malignas están aquí en esta tabla. Como ustedes pueden ver, en general las benignas son homotípicas o células bien conservadas en cuanto a su diferenciación. En cambio, las malignas tienden a la indiferenciación o anaplasia. La velocidad de crecimiento en las benignas es lento, en las malignas es inicialmente lento y después muy rápido. El comportamiento local, ya lo vimos, empuja el tejido, invade y destruye el tejido en el caso de las malignas. La metástasis está ausente en las benignas y es frecuente en las malignas. La metástasis significa un traslado de células cancerosas desde un tejido a otro lugar del organismo. Por ejemplo, tenemos un cáncer gástrico que surge en el estómago, puede enviar células hacia el hígado y constituir una metástasis hepática o una metástasis pulmonar, etc. El pronóstico en las neoplasias benignas es bueno y en las neoplasias malignas suele ser malo. Los nombres que se les da a las neoplasias tienen la terminación oma y el nombre del tejido como prefijo cuando son benignas, y tienen el nombre carcinoma con el posteriormente o anteriormente el nombre del tejido que le dio origen. Y aquí tienen ustedes una lista con los principales tipos de cáncer que hay y los principales tipos de tumores benignos que hay. Por ejemplo, la neoplasia que afecta o que surge de un músculo estriado se va a llamar rhabdomioma, el benigno, y rhabdomiosarcoma, el maligno, y así sucesivamente. Ahora, las neoplasias benignas, como dije, son localizadas, tienen generalmente una cápsula fibrosa, son de crecimiento potencialmente limitado, tienen formas regulares y las células son homotípicas, y en general las células neoplásicas se ven acompañadas por células del estroma, de manera que muy rara vez sufren necrosis, lo cual evidentemente puede suceder, pero es poco frecuente. Y ustedes ven que tiene distintas formas, papilomas, etcétera, etcétera. Y acá abajo les muestro un teratoma, que es una neoplasia benigna bastante particular, puesto que surge de tejido embrionario y en ella pueden desarrollarse distintos tejidos y coexistir allí distintos tejidos. Algunos tipos de neoplasias benignas son las adenomas, los fibromas, los hemangiomas, lipomas, etc. Y aquí vemos cortes histológicos de un papiloma escamoso, de un pólipo intestinal y de un papiloma intraductal de la mama, y ustedes pueden apreciar que las células de la neoplasia misma están acompañadas por células del estroma, de manera de que estas son adecuadamente irrigadas y no sufren generalmente de hipoxia. Aquí vemos una comparación entre neoplasia benigna y maligna que afecta a la tiroides.
en el primer lugar vemos una neoplasia folicular de tiroides, una neoplasia redondeada y encapsulada. Y si ustedes miran el aspecto del tejido, van a ver que todavía se conserva la arquitectura normal del tejido tiroideo. En cambio, en la otra figura vemos un cáncer de la glándula tiroides, vemos que su aspecto no es homogéneo, que tiene distintas coloraciones y sus células, si bien no son totalmente anaplásicas, en este caso tienen ya un aspecto desordenado y diferente a las células normales. Aquí vemos otro ejemplo de tumor benigno y maligno, y puse este porque me parece que es importante que se den cuenta de que el término benigno no es un término del todo adecuado, porque a nadie le hace bien tener una neoplasia en el cerebro, por ejemplo, como esta que se muestra acá, que es un adenoma hipoficiario de gran tamaño que comprime el sistema ventricular y generalmente puede producir la muerte del individuo que la porta. Entonces, la palabra benigno deja bastantes dudas. Y en el otro lado vemos también una neoplasia maligna ubicada en el sistema nervioso central, que es un méduloblastoma, células pequeñas, redondas, y es muy agresivo y tiene problemas entonces y generalmente produce la muerte del paciente. Entonces, para resumir, las neoplasias benignas producen daño ejerciendo presión sobre conductos, vasos sanguíneos y órganos, y esto se traduce en obstrucción, en isquemia y en atrofia respectivamente. Si la presión es brusca, se va a producir también una isquemia brusca y va a haber necrosis, pero si la obstrucción es lenta, entonces va a existir atrofia. También pueden presentar actividad funcional las neoplasias benignas, pueden presentar úlceras, hemorragias, infecciones, especialmente cuando están ubicadas en superficie. Y finalmente existen algunas neoplasias benignas que pueden sufrir malignización, vale decir, se puede considerar en cierta manera que las neoplasias benignas son la antesala de las neoplasias malignas, pero esto no en todos los casos, sino que solo en algunos tipos de neoplasia. Aquí les muestro la diferencia entre un carcinoma y un sarcoma, que en realidad tiene esta diferencia, se refiere al origen de la neoplasia. Las carcinomas surgen de tejido epitelial, el sarcoma surge de tejido no epitelial o mesenquimático, y su comportamiento tiene algunas diferencias que no voy a detallar acá, pero por ejemplo, una de ellas es que en general el carcinoma tiende a metastatizar por vía linfática y el sarcoma por vía sanguínea, y así hay otras características especiales de cada uno de ellos. Tomando como ejemplo el melanoma maligno, vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. El melanoma surge a partir de melanocitos ubicados en la piel que crecen como un lunar inicialmente y posteriormente adquieren un aspecto más oscuro, de bordes irregulares, y comienza el crecimiento invasivo de este cáncer. Este cáncer es sumamente nocivo porque tiene un gran poder metastásico. Y aquí vemos el melanoma en los distintos estadios de su crecimiento. Vemos en el estadio 0, donde todavía no ha sobrepasado la membrana basal. Posteriormente en el estadio 1A y 1B, donde ya comienzan las células, que aquí están dibujadas de color oscuro, comienzan a invadir al tejido hacia la profundidad de la dermis.
Posteriormente crece más, puede o no ulcerarse y según los milímetros que tenga de invasión hacia la profundidad de la dermis, se puede estratificar en estadio 2A, B o C. Posteriormente, estas células cancerosas del tumor primario, que están ubicadas, como se ve aquí en el brazo de esta persona, pueden pasar a través de los vasos linfáticos aferentes a los linfonodos y posteriormente llegar a los linfonodos axilares para después pasar hacia otros lugares del cuerpo a través de la sangre o a través de la linfa, y puede ocupar entonces un lugar en el cerebro, en los pulmones, en el hígado y en los intestinos y en el hueso. Entonces esta paciente que partió con un pequeño lunar en un brazo está siendo invadida por células cancerosas en todo su organismo. Y en esta etapa es bastante difícil su tratamiento. Ahora, nosotros podemos mirar todo lo que hemos dicho anteriormente en este cáncer en particular. Por ejemplo, cuál es la etiología de este tipo de cáncer, y vemos que existen dos factores que tienen que ver con la etiología, que son algunas variantes alélicas, algún factor genético predisponente y, por otra parte, la exposición al sol. Ahora, los fenotipos cutáneos claros, vale decir, las personas de piel clara, son mucho más susceptibles que las personas de piel más oscura. Y el agente etiológico resulta ser la radiación ultravioleta. El tejido de origen son los melanocitos. La edad de inicio en general es en el adulto entre 40 y 50 años. La velocidad de crecimiento es variable según el tipo de melanoma, etc. Y las lesiones son asimétricas, pobremente circunscritas, alteración de la arquitectura tisular y una serie de características que las distinguen de otro tipo de neoplasias. Ahora, la sospecha diagnóstica surge cuando uno se encuentra ante una lesión pigmentada, un lunar que sea asimétrico, de bordes irregulares, de coloración irregular, de diámetro mayor de 6 milímetros y una evolución relativamente rápida. Cuando se encuentra el dermatólogo frente a esta situación, tiene que tomar una biopsia o se extirpa la lesión completa y el estudio histopatológico hace el diagnóstico definitivo. La invasividad es variable de acuerdo a su clasificación, el potencial metastásico es alto y el pronóstico y tratamiento va a ser de acuerdo al estadio en que se encuentre este cáncer. Este tipo de análisis se puede y se debe hacer frente a cada paciente de cáncer para conocer cuál y predecir cuál va a ser su comportamiento. ¿Cuáles son las características generales entonces de las neoplasias malignas? En primer lugar, estas neoplasias se expanden, destruyen, infiltran e invaden, y muchas veces, si ustedes miran la muestra que se ve en la lámina superior, existe una ulceración, un rompimiento del tejido, porque estas neoplasias generalmente se necrosan en el centro por falta de irrigación sanguínea. En la lámina de más abajo vemos un hígado con metástasis. Cada una de estas tumoraciones de distinto tamaño corresponden a pequeños tumores que empiezan a crecer a partir de células que han llegado al hígado por la circulación sanguínea viniendo desde otros lugares lejanos de donde está. ¿Cuáles son las principales consecuencias clínicas de las neoplasias malignas? En primer lugar,
tenemos consecuencias locales y consecuencias sistémicas. Entre las locales, lo más obvio es que hay una insuficiencia del órgano afectado, puesto que la neoplasia está ocupando el lugar del tejido normal. Por lo tanto, en un cáncer pulmonar va a haber insuficiencia respiratoria, en un cáncer renal va a haber insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Puede haber también ulceraciones que no cicatrizan, como la que se ve en la cara de esta persona, hemorragias, disminución o obstrucción de conductos, puede haber fracturas óseas, perforación de tractos y las consecuencias de la metástasis, que es lo que vemos en este hígado en la tercera fotografía de esta lámina. Ahora existen también efectos sistémicos como la anemia, la inmunodepresión, la pérdida de peso que puede llegar a caquexia por efecto del tumor y del tratamiento y también de factores emocionales. Esta pérdida de peso es bastante significativa en los pacientes con cáncer. También hay dolor y consecuencias específicas dependiendo del tipo de cáncer que se trate. ¿Cuáles son las medidas de prevención y de diagnóstico? En primer lugar, en la prevención, esto quiere decir impedir que el fenómeno se produzca, lo más importante es aprender a respetar y cuidar el propio organismo y el de los demás. Esto quiere decir, básicamente, de no tener hábitos o condiciones de vida que conduzcan a la presencia de carcinógenos, que son sustancias que generan cáncer. Educar respecto al autocuidado y estilo de vida saludable, y eso nos compete a nosotros como tecnólogos médicos en forma muy especial. Y finalmente, conocer los factores de riesgo para cáncer y evitarlos. Uno de los factores de riesgo más importantes es el hábito de fumar. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha hecho esta lista de 8 señales de alarma en cáncer que deben llevar a la persona a consultar acerca del problema, y ustedes las pueden leer acá. Ellas no significan que necesariamente esa persona vaya a desarrollar un cáncer, sino que hay una relación, hay una mayor probabilidad de que lo haga. ¿Ya? El diagnóstico precoz es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos el cáncer en forma temprana, entonces vamos a poder extirparlo y evitar que la persona muera por esta causa. Para poder efectuar un diagnóstico precoz, lo primero que hay que hacer es conocer las señales de alarma y consultar ante cualquier sospecha. Hay 2 exámenes que son muy importantes y en los cuales nosotros tenemos un rol importantísimo también, que son el examen de Papa Nicolau para detectar el cáncer cervicuterino y la endoscopía en poblaciones de alto riesgo. En la endoscopía generalmente se saca una muestra de tejido que es posteriormente procesada y diagnosticada por un patólogo. El diagnóstico puede partir desde la atención primaria, cuando se hace una anamnesis dirigida en pacientes con alto riesgo. En el caso de que un paciente llegue al consultorio, al CESFAM, y diga que, por ejemplo, es un fumador empedernido y fuma 2 cajetillas al día y hace 30 años que está fumando, ese es un paciente típico de alto riesgo para cáncer pulmonar, y por lo tanto el médico que lo vea tendrá que hacer una anamnesis dirigida a ese punto y pedirle los exámenes necesarios para descartar la posibilidad de que tenga ese tipo de cáncer. En el diagnóstico con imágenes intervienen los
rayos X, la tomografía axial computada y la resonancia magnética, que son los tres exámenes que más se utilizan para detectar esta enfermedad. También la endoscopía, como ustedes pueden apreciar acá, se puede encontrar a raíz de esta técnica con distintos cánceres que afectan a conductos de nuestro organismo, como el colon, como el esófago, etc. El estómago. Los otros exámenes de diagnóstico incluyen el ultrasonido, que se usa fundamentalmente en el cáncer de mamas, los exámenes de sangre, que son muy importantes para poder detectar el carcinoma hepatocelular, los coriocarcinomas, el carcinoma de próstata con el antígeno específico de próstata, etc., y el cáncer de ovario y otros tipos de cáncer cuando se detectan marcadores tumorales que se encuentran en el suero de los pacientes y que pueden ser entonces detectados en exámenes de sangre. Y finalmente existe el análisis de la presencia de genes de alto riesgo. Hay algunos genes que tienen que ver con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer, y si estos genes están alterados, entonces hay que tener un cuidado especial. Ese paciente tendrá que estar pendiente de no tener los signos o los síntomas de padecer ese tipo de cáncer. Por ejemplo, los genes BRCA1 y 2 tienen relación con el cáncer de mamas, y las personas que tienen esos genes tienen una mayor probabilidad de desarrollar este cáncer. Finalmente, el diagnóstico definitivo es la biopsia, que también puede ser teñida con tinciones tradicionales o con inmunohistoquímica o con inmunofluorescencia. Todas estas técnicas las hacen los tecnólogos médicos de morfofisiopatología, y ello nos permite entonces, al patólogo le permite decir qué tipo de cáncer es y establecer el grado que tiene en cuanto a su malignidad. Una vez que están todos estos datos, vale decir, el tamaño del tumor y la presencia o no de nódulos linfáticos afectados o linfonodos afectados por células cancerosas o metástasis distantes, se procede a la etapificación del paciente, que consiste en determinar en qué etapa de su enfermedad está. Por ejemplo, una persona que está en un cáncer pulmonar, en la etapa T2, N1, M0, quiere decir que su tamaño es bastante grande, que tiene el tamaño que se señala aquí en esta lámina, que tiene los nódulos linfáticos regionales con células cancerosas y que no tiene metástasis. Entonces, de acuerdo a esa etapificación del paciente, se establece cuál es el pronóstico y se establece también cuál es el tratamiento a seguir, cuál es el protocolo. La graduación de la biopsia consiste en analizar las células en una placa histopatológica y mirar cuán indiferenciada está para poder decir si es una neoplasia bien diferenciada, moderadamente diferenciada, pobremente diferenciada o casi anaplásica. Esto se correlaciona con el pronóstico que tiene este cáncer. Acá vemos, por ejemplo, un cáncer de mama en la estratificación TNM, en el estado 0, estado 1, estado 2, 3 y 4, cuando ya hay metástasis cerebral, pulmonar y hepática. Y aquí tenemos en este mismo tipo de cáncer un grado 1, un grado 2 y un grado 3, con los porcentajes de células que están diferenciadas formando tejido glandular y aquellas que no lo están. El tratamiento de esta enfermedad consiste en
tipos de enfoques diferentes. El más eficiente en cuanto a la curación del paciente es la cirugía. Posteriormente, si la cirugía no es posible o si quedan remanentes del tumor después de la cirugía, se efectúa la quimioterapia, que consiste en la aplicación de drogas citostáticas que matan células en proliferación, y además existe la radioterapia, que también es efectuada por tecnólogos médicos, que consiste en irradiar localmente el tumor. Últimamente se han desarrollado numerosos protocolos de tratamiento mediante elementos biológicos como citoquinas, anticuerpos monoclonales, que van a ir a atacar directamente a la neoplasia o van a incentivar que el sistema inmunológico lo haga. Existe también una serie de efectos del cáncer y del tratamiento del cáncer en el paciente, y se distinguen entre ellos los efectos secundarios a corto plazo, a largo plazo y retardados, que son síntomas y signos que aparecen en forma inmediata o más adelante. Entre los de corto plazo son las náuseas, la caída del cabello, dolor, cansancio, inmunosupresión, infecciones frecuentes, pérdida del apetito, anemia, pérdida de peso, todo eso secundario fundamentalmente a la quimioterapia, pero que también aparece en la radioterapia. Los efectos secundarios a largo plazo incluyen esterilidad en algunos casos, inmunodepresión, linfedema, cuando se sacan los linfonodos, pérdida de memoria, cataratas. Y los efectos secundarios retardados son síntomas que aparecen meses o años después del tratamiento, y entre ellos tenemos la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis, problemas psicológicos y la aparición de segundos cánceres, puesto que hay algunas drogas que promueven su crecimiento. Hay factores psicológicos relacionados con el estado canceroso, como los que se notan en esta lámina, y en ese sentido es bueno tener siempre presente que el enfermo oncológico o el enfermo con cáncer es un enfermo distinto y especial en cuanto a la susceptibilidad que presenta, y que por lo tanto requiere de un tratamiento especial. El equipo oncológico está constituido por médicos, oncólogo clínico, radiólogo, quimioterapeuta, cirujano, fundamentalmente, que son los que van a diagnosticar y etapificar al paciente. Posteriormente van a intervenir las enfermeras, los tecnólogos médicos, psicólogos, y también pueden participar personas que tienen que ver con la rehabilitación del paciente, como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc. Y con esto terminamos la primera clase de neoplasias, y en la próxima veremos algunos otros aspectos del comportamiento neoplásico maligno.